maravillas de nuestro Dios. Cantamos juntos, oh Señor. Oh Señor, cuán innumerables son tus obras, has hecho todas ellas con sabiduría. Aún el sol y los astros cuentan tus verdades, me gozo al saber que soy tu hijo hoy. Tú eres mi Dios, te alabaré. Tú me has hecho hijo tuyo, yo te alabaré. Tú eres mi Dios, te alabaré. Tú me has hecho una nueva criatura, eres mi Padre, yo te alabaré. Oh Señor, cuán innumerables son tus obras, has hecho todas ellas con sabiduría. Aún el sol y los astros cuentan tus verdades, me gozo al saber que soy tu hijo hoy. Tú eres mi Dios, te alabaré, te alabaré. Tú me has hecho hijo tuyo, yo te alabaré. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, te alabaré. Tú me has hecho una nueva criatura, eres mi Padre, yo te alabaré. Nada puede igualar tu grandeza, dependemos de tu señorío. En ti espera mi vida, mi razón, mi alegría eres tú. Oh Señor, tú eres mi Dios, te alabaré, te alabaré. Tú me has hecho hijo tuyo, yo te alabaré. Tú eres mi Dios, te alabaré. Tú me has hecho una nueva criatura, eres mi Padre, yo te alabaré. Tú me has hecho una nueva criatura, eres mi Padre, yo te alabaré. Tú me has hecho una nueva criatura, eres mi Padre, yo te alabaré. Amén. Dejamos a nuestro hermano con la lectura en esta mañana.
Cantamos juntos. Oh alma cansada y turbada, sin luz en la senda andarás. Al Salvador mira y vive. Del mundo la luz es su faz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domine el pecado, hay siempre victoria en él. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo yo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, lo terrenal y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Solo la voz de la iglesia. Yo fijo mis ojos. Yo fijo mis ojos en ti, tan lleno, tan lleno. Ya lo terrenal. Justo como usted y yo acabamos de cantar este último pedazo, las cosas temporales en las que usualmente solemos darle importancia y por lo que dejamos que el estrés nos gobierne, debería ser un recordatorio de que
Nuestra suficiencia siempre debe estar en Dios, no en las cosas temporales que este mundo puede ofrecer. Jesús en una de sus enseñanzas dice: no se preocupen por qué van a vestir, qué van a comer. Miren las aves, ellos tienen su sustento. Cuanto más nuestro Padre no va a estar en control de todas las cosas que nos es necesaria a nosotros. En lugar de ello, concentrémonos en lo eterno. Concentrémonos en conocerle más y sobre todo poder gloriarnos en ese conocimiento, en saber que conocer más y más de nuestro Dios, más de Jesucristo, en eso es en lo que de verdad debemos cada uno de nosotros gloriarnos. Juntos. Me glorío en Jesucristo, quien con su sangre me compró. Fue mía la culpa que lo traspasó y lo colgó en aquella cruz. Me glorío en Jesucristo, quien el poder mi esperanza ante el santo juez. El Hijo mi justicia es, el Hijo mi justicia es. En Jesucristo, su amor me dio, mi vida es Él, no tengo otro a donde acudir, me satisface solo Él. Me glorío en Jesucristo, mi torre fuerte, redentor. Si el enemigo es fuerte contra mí, mis pies por gracia sostendrá, mis pies por gracia sostendrá. Levantemos nuestra voz. Jesucristo me carga en alas de águila, corona mi alma de bondades, su triunfo siempre de cantar. Me glorío en Jesucristo, me espera en gloria eterna. Cuando me llame al paraíso estar, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar. Me
su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar. Ese es nuestro deseo, poder anhelarle y contemplar la santidad de ese maravilloso Dios. Y eso es lo que vamos a cantar en esta mañana, ese santo Dios nuestro. Quien aviva el fuego de mis soles con poder, que en los cielos arde, nadie como Él, nuestro Dios. ¿Quién gobierna? ¿Quién gobierna el mundo? ¿Quién levanta y quita al rey? Vence a sus rivales, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios. A salvarnos, ¿quién bajó a salvarnos? Detractores de su ley, en su amor nos llama, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios. Nuestra voz. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmola. Una vez más, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Santo. Queremos terminar este tiempo proclamando aquellas cosas en las que nosotros creemos, que la Escritura es nuestra autoridad, que solo en Jesús está nuestra salvación, solo por esa gracia, solo por esa fe, y por ello cantamos y glorificamos a nuestro Dios.
Dios gloria por la eternidad. A 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 Dios gloria por la eternidad. Solo la voz de la iglesia diciendo gloria a Dios el Rey. Gloria a Dios el Rey. Él siempre ha sido, es una última vez todos juntos. Gloria a Dios el Rey. Él siempre ha sido y siempre será fiel. Gloria a Dios el Rey. Por siempre cantaré. Por siempre cantaré. Amén. Qué bueno ha sido alabar al Señor todos juntos. Dejamos en esta hora al pastor con la palabra del Señor. Uno, dos, uno, dos. Sean bienvenidos, amados hermanos. Qué bueno estar acá en la casa del Señor un día domingo, ya casi terminando el año. Así es de que espero que ya esté usted haciendo sus planes que no logró cumplir en el 2021. Allá por el 2020 empezamos y dije, no, este año sí, ¿verdad? Pero el Señor le ha dado la oportunidad de no llevárselo todavía para que los que no pudo cumplir este año los pueda cumplir el otro, ¿verdad? Así es de que un poquito de esfuerzo para programarnos para el próximo año. Abra conmigo su Biblia en Efesios, por favor, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 7. Estamos estudiando un poco acerca del discipulado. Estamos viendo las formas en las que podemos amar a nuestros hermanos y lo veíamos la semana pasada. La semana pasada, el domingo pasado, estuvimos viendo acerca de las formas en las que como creyentes tenemos que, las características del creyente, las características del discípulo. Y decíamos el domingo pasado que el discípulo ama al Señor, ¿se recuerda? El discípulo ama al Señor y lo ama a través de la palabra. Entonces el discípulo tiene que conocer la palabra, tiene que estudiar la palabra, tiene que meditar la palabra, tiene que enseñar la palabra. Todo gira alrededor de la palabra del Señor. Nadie puede decir que ama a Dios si no ama leer la Biblia. Eso es incongruente. Todo aquel que dice amar a Dios dice, no, es que para mí Dios es bello, para mí Dios es lo primero, para mí Dios es lo principal, Dios es antes que todo. Se evidencia si eso es verdad, si usted pasa tiempo en la Escritura. De lo contrario, usted no ama a Dios. Usted ama a un tipo de Dios que usted mismo se ha creado, pero no al Dios de la Escritura, porque el Dios de la Escritura le encanta que su pueblo medite en su palabra. De hecho, así comienza el libro de los Salmos. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová estuvo su delicia, estuvo su deleite. Ahí empieza cómo usted alaba al Señor, en el deleite de la ley. ¿Me está siguiendo hasta ahorita?
Entonces usted no puede alabar a Dios si no lo conoce, no puede alabar a Dios si no es a través de su palabra. Y segundo, tampoco puede amar a Dios si no ama al hermano. Esa es la ley. ¿Ya? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces estuvimos viendo eso la semana pasada, de las diferentes formas en las que podemos amar a nuestros hermanos. Algunos me escribieron y me dijeron, puchica pastor, es bien difícil amar a los hermanos así. Sí, es bien difícil, pero estamos capacitados. ¿Ya? Y eso es lo que nos habla Efesios capítulo 4. ¿Lo tiene ya? Efesios capítulo 4, si su Biblia tiene subtítulos, dice la vida en Cristo. Entonces vamos a leer del 7 al 16, dice la palabra. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que, hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Vamos a orar. Padre Celestial, esta es tu palabra, es inerrante, es perfecta. Reconocemos, Señor, que es la fuente de toda verdad y la guía, Señor, que todo aquel que quiera seguirte a ti debe de seguir. Tu palabra es una lámpara para nuestros pies, es una luz, Señor, que ilumina nuestro camino. En ella, Señor, tú revelas tu carácter y nos presentas de manera perfecta al Salvador. Nos muestras nuestra salvación, que es exclusivamente a través de Él. Nos muestras, Señor, nuestros pecados que merecen ser condenados y nos muestras cómo, Señor, condenaste todos esos pecados en Cristo, crucificándolo en una cruz. Nos muestras también, Señor, cómo debemos descansar y confiar aquellos que hemos venido a ti. Pero también, Señor, nos muestras cómo debemos vivir. Por lo tanto, concede, Señor, que esta mañana, mientras estudiamos tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, no solamente entendamos más acerca de la Escritura, sino que vivamos más cada día como Jesús nuestro Señor. Te lo pedimos en su nombre. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Entonces, como les repito, les estaba diciendo, veíamos la semana pasada con respecto al discipulado, y es lo que venimos viendo y estamos tratando de reforzar y de enseñar, porque el próximo año vamos con un proyecto de discipulado. Nunca lo hemos tenido, bueno, lo hemos tenido, pero en pequeña escala. ¿Qué quiere decir en pequeña escala? Nos hemos reunido un par de veces con algunos hermanos, para llevar a cabo algunos discipulados. En alabanza, por ejemplo, hicimos algunos discipulados. Con matrimonios hicimos un discipulado que duró como 4 o 5 meses.
Y hemos venido haciendo varios discipulados. Sin embargo, todos esos discipulados han estado por lo regular a cargo de su servidor. No es que haya un problema ni que yo esté huyendo de esa tarea, sino que la Escritura, según lo que acabamos de leer, nos manda a que cada miembro, teniendo un buen funcionamiento, pueda servir para la edificación del cuerpo. Eso quiere decir de que si usted es parte de la iglesia, si usted es un miembro de la iglesia, si usted está esperando ser parte de la iglesia, ya decidió quedarse acá en la iglesia, usted tiene que saber de que hay una función que usted tiene que hacer acá en la iglesia. Y esa función, sí, gloria a Dios por los hermanos que nos ayudan funcionalmente acá en la iglesia. Ya para el otro año también vamos a dividir algunos grupos de cómo vamos a trabajar organizacionalmente. Vamos a tratar de ser un poco más estructurados y un montón de cosas. Pero a la larga eso no es tan importante. Eso es solamente el 5% de lo más importante que tenemos que hacer. Y lo más importante no es, amado hermano, que usted venga y abra la iglesia, que usted venga y tenga aquí ordenado, que usted venga y sirva allá en bíblica. Eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que usted hace como ministro del evangelio. Y póngame atención con esto, porque por lo regular nosotros creemos que los ministros son aquellos que pasan por el seminario y que vienen acá a la iglesia y tienen un púlpito donde predican. Entonces decimos el ministro, y el ministro es como un título. Ya, el ministro es como un título de un rango superior. Creemos que la palabra ministro es aquel que tiene una superioridad o una autoridad por encima del cuerpo, y de ahí todos los demás son como plebeyos. Eso no es lo que la Escritura manda, eso no es lo que la Escritura explica. Según la Escritura, bueno, la palabra ministro por lo regular viene hace referencia a un servicio. La palabra ministro no es un título, es un servicio que la persona está dando. Y según las Escrituras, en el contexto de las Escrituras, es el servicio más bajo que puede haber. El servicio por el que casi no pagan nada. El servicio que es prácticamente voluntario. A eso se refiere la palabra ministro. Y el apóstol Pablo utiliza esa palabra, agarra esa palabra para decirnos a todos nosotros, a sus lectores y a todos los santos de la iglesia, que todos tienen la responsabilidad de ser ministros. La palabra ministro es como usted lo ve en el gobierno, por ejemplo. La palabra ministro quiere decir de que está sirviendo en una cierta área. Entonces usted, como parte del cuerpo de Cristo, es ministro. Todos acá somos ministros, todos. No solo yo, no solo los que predican son ministros, todos acá somos ministros. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que hay una tan sola cosa que importa que usted sirva, y es la palabra del Señor. Todos estamos capacitados por el Espíritu Santo de Dios a enseñar la palabra a otros, en diferentes niveles, en diferentes intensidades. Tal vez no todos es necesario que vayan a un seminario, pero sí todos es necesario que se capaciten. ¿Ya? Tal vez no es necesario que usted pase 5 años sacando una maestría y después otros 5 sacando un doctorado para después poder ministrar la palabra. Tal vez con un par de cursos y un par de teología, un par de enseñanzas de teología sistemática que usted va a recibir en 3, 4 meses, 6 meses, 1 año, usted ya va a ser capaz de poder enseñar a otros la palabra y usted se convierte en un ministro del evangelio. El apóstol Pablo termina, y ya vamos a empezar desde el versículo 7, pero el apóstol Pablo termina en el versículo 16 y dice: de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo. Fíjese qué interesante. Acá yo no voy a hablar de un igle crecimiento. Es Dios quien ha establecido cuánto la iglesia debe de crecer.
es Él quien salva a las personas y por lo tanto yo no puedo utilizar métodos para que la iglesia crezca. Si la iglesia crece y yo utilizo métodos inventados por mí que pueden funcionar para que la iglesia crezca, yo le estoy quitando el lugar a Dios que a Él le corresponde de Él hacer crecer su iglesia. ¿Cómo crece realmente una iglesia? La gente cree que la iglesia crece cuando tenemos conciertos, cuando hacemos actividades y viene un montón de gente. Y vienen 300 personas, repartimos comida, hicimos el Día de la Madre y regalamos un montón de cosas. Entonces vinieron un montón de personas y se quedaron 2 personas. Por lo menos crecimos 2 personas. Ese no es crecimiento. Ese no es el crecimiento que es nuestra responsabilidad hacer. Le repito, la iglesia solo y exclusivamente crece cuando Dios da vida a los muertos. Dice el apóstol Pedro que Él está edificando a través de piedras vivas. ¿Qué quiere decir que usted y yo somos piedras vivas? Que antes estábamos muertos. Usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Los conciertos, regalar lavadoras, regalar comida, eso no le da vida a nadie. Por lo tanto, nosotros no estamos interesados en actividades que llenen las iglesias. Ese no es nuestro interés. Sin embargo, sí hay un interés para que crezca el cuerpo. Pero ¿de qué crecimiento está hablando el apóstol Pablo acá? El crecimiento en la madurez. Esa sí es nuestra responsabilidad. Si usted tiene un hijo, ¿usted es responsable que su hijo crezca? Usted no es responsable que su hijo crezca. Él va a crecer porque esa es su naturaleza. Usted solo le da comida y el bicho crece. ¿Ya? Usted no está diciendo, ay, hoy voy a hacer que crezca 1 centímetro más el bicho. Porque eso es parte de lo que a Dios le corresponde según su diseño. Pero hay algo que usted como padre sí tiene la responsabilidad de hacer. Y es que su hijo vaya madurando según su edad. El gran fracaso de hoy en día de muchos de los padres es que la adolescencia se ha alargado a los 30. Ese es el fracaso de los padres. ¿Me está siguiendo eso ahorita? La adolescencia se alarga. Y ese es un fenómeno psicológico, un montón de cosas. Pero ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa que el niño, el hombre de 35 años se esté comportando como un bicho de 15? De los padres. Ojo, de la misma manera, la iglesia no tiene la responsabilidad de hacer crecer en número la iglesia, pero sí en madurez. Tenemos la responsabilidad de que como iglesia usted se convierta en un creyente maduro. ¿Cómo sabemos cuando un creyente es maduro? Cuando se va asemejando o pareciendo cada día más a Jesús. Y esto conlleva responsabilidades, esto conlleva servicio, esto conlleva callar cuando hay que callar, conlleva hablar cuando hay que hablar, conlleva perdonar cuando hay que perdonar, conlleva arrepentirse cuando hay que arrepentirse. Esas son cosas que los maduros hacen. Enfrentar sus pecados, enfrentar sus problemas, son cosas que los maduros hacen. Los niños cuando cometen algún pecado, algún error, cometen alguna falta, los niños se esconden. En su ingenuidad ellos creen que eso es lo mejor. Los adultos van y enfrentan, los maduros van y enfrentan las consecuencias. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Y lastimosamente eso es lo que no está pasando en la iglesia, de manera general. ¿Por qué? Porque, ojo, la única forma en la que el cuerpo puede y debe madurar es cuando usted, que ya ha alcanzado cierta madurez en Cristo, se preocupa por hacer que otro madure también. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Cada quien, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro,
produce el crecimiento. Fíjese, nosotros producimos el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces veíamos que la semana pasada teníamos que amar a nuestros hermanos de ciertas maneras y usted dice, ay, pero qué difícil. Sí, y vuelvo y le repito, usted está capacitado para hacerlo, ya solamente tiene que aprender a desarrollar las capacidades que Dios le ha dado. Dios no le va a mandar a usted a hacer algo que Él mismo no le va a empoderar para hacerlo. ¿Me está siguiendo eso ahorita? Entonces fíjese qué interesante. Versículo 7. A cada uno de nosotros, aquí no está diciendo a algunos, está hablando de manera individual. ¿Se recuerda que hablábamos la semana pasada del término individual e individualismo? Aquí aplica el término individual. De forma individual, a cada uno de nosotros, el Señor, fíjese, nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Estuve haciendo un estudio acerca de este texto y es bien interesante cómo muchas veces lo desligamos de lo que el mismo apóstol Pablo quiso decir. Y fíjese qué interesante. Cuando usted ve en su Biblia, por lo menos en la mía, está en mayúscula todo eso. Cuando dice, ascendió a lo alto, llevó cautivo una hueste de cautivos y dio dones a los hombres, está en mayúscula. Eso quiere decir de que el apóstol Pablo está citando algo del Antiguo Testamento. Ojo, nosotros aquí hay un montón de interpretaciones erradas. Porque dice que Cristo descendió a los infiernos, dicen uno. Cristo no descendió a los infiernos, no tenía nada que ir a hacer a los infiernos. ¿Ya? ¿A dónde desciende Cristo? Desciende a la tierra. Con el simple hecho de descender a la tierra ya Cristo se estaba humillando. Y cuando viene a la tierra y se humilla, dice que Él lleva consigo cautiva una hueste de cautivos. ¿A qué se está refiriendo esto? Vaya conmigo al Salmo 68. El apóstol Pablo evidentemente aquí está hablando de el Cristo resucitado, que dice que descendió y luego ascendió a lo alto. Pero el Salmo 68 está haciendo una referencia bien interesante. ¿Lo tiene ya? Salmo 68, 18 dice, tú has ascendido a lo alto y has llevado en cautividad a tus cautivos, has recibido dones entre los hombres y aún entre los rebeldes para que el Señor Dios habite entre ellos. Fíjese qué interesante. Lo que el apóstol Pablo está haciendo referencia acá es la idea, algunos comentaristas dicen de que este es como un himno de victoria. Cuando el Señor va a una guerra, como que alguien iba a una guerra y tomaba cautivos, tomaba prisioneros a algunas personas y ahora regresaba a su ciudad y regresaba con victoria, regresaba con triunfo y regresaba con un botín. Todo aquel guerrero que asediaba una ciudad y la vencía, se quedaba con el botín de guerra. ¿Cuál era ese botín de guerra? Dinero, oro, todo lo que pudiesen encontrar que se pudiesen llevar, lo tomaban y lo llevaban a su tierra. Una vez llegaban a su tierra, lo repartían y daban regalos a la gente que lo estaba esperando. Fíjese, bendito sea, versículo 19, el Señor que cada día lleva nuestra carga, el Dios que es nuestra salvación. Dios es para nosotros un Dios de salvación y a Dios el Señor pertenece el librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que anda en sus delitos. ¿Sabe cuál es la idea del apóstol Pablo cuando cita este texto? Es que Cristo cuando descendió, Cristo cuando vino del cielo a la tierra, Él vino a traer una gran victoria. Y esa victoria la compró de una forma increíblemente humillante que fue en la cruz. Pero ahora que Él regresa, lleva consigo una gran cautividad. ¿Y quién es la cautividad que lleva? Nosotros. Y lleva para dar dones y lleva para dar regalos. A nosotros nos lleva para darnos como regalo al Señor. Esa es la idea que está dando.
Cristo vino a vencer la muerte, Cristo vino a vencer y a comprar un pueblo, y ahora este pueblo tiene la responsabilidad de vivir para el Señor. Eso es lo que Efesios 4:7 está diciendo. Regrese conmigo a Efesios, por favor. El Señor ha tenido una victoria. Y dice esta expresión, ¿qué significa? Sino que ascendió, que Él también ha descendido a las profundidades de la tierra, y el que descendió también, el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. Y una vez teniendo esta victoria, fíjese qué interesante, Él dio a algunos el ser apóstoles, y dio a algunos, a otros ser profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Entonces, fíjese qué interesante lo que le quiero explicar. Primero, usted tiene la capacidad de funcionar como Dios manda en su palabra, porque Dios ya venció, Cristo ya venció lo que a usted le impedía servir de esa manera. ¿Qué le impedía a usted servirle al Señor, amarlo? ¿Qué le impedía a usted amar a su prójimo de la manera que Dios quiere que usted lo ame? Su pecado. Usted estaba muerto en sus delitos y pecados. Entonces, cuando el Señor nos manda a nosotros a amarlo a Él y amar a nuestro prójimo por sobre todas las cosas, y al prójimo como nosotros mismos, Él tiene la seguridad de que usted lo puede cumplir, porque los dones que Él le ha dado para que usted haga estas cosas están anclados en el poder de la resurrección de Él. Cuando Él ascendió a los cielos, en ese mismo poder nos dio los dones para que nosotros le podamos servir. Entonces aquí no puede haber nadie que habiendo nacido de nuevo venga y diga que no puede amar a su hermano, que no puede servir. No puede haber nadie, porque si usted me está diciendo que usted no puede de esa magnitud, de esa forma, lo que usted me está diciendo es que el poder de Dios es capaz de levantar a Cristo de los muertos, pero no de darle amor a usted para su prójimo. Eso es imposible. Eso no tiene sentido. Por eso el apóstol Pablo, antes de hablar de los dones, habla de la resurrección de Cristo, habla de cómo se humilló y cómo tuvo la victoria. Y teniendo esta victoria nos da dones. Entonces, repito, sus dones son tan poderosos para llevar a cabo la obra del ministerio, porque tienen el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos. Entonces podemos servir, podemos amar, podemos perdonar, podemos arrepentirnos, podemos predicar la palabra. Yo no predico la palabra en mi poder. Sería absurdo decir de que por mi facilidad lingüística o mi facilidad, la mayoría de ustedes tal vez se han sentado conmigo. Yo aquí hablo solo durante una hora, hora y media si es posible, pero si usted está hablando conmigo de frente, yo soy de pocas palabras. Creo que es aburrido hablar conmigo. Yo lo escucho y le digo, sí, hermano. Sí, qué bueno, gloria. Sí, sí. Me pregunta algo de la Biblia y vuelvo a hablar hora y media. Pero usted me pregunta otra cosa, yo soy bien de pocas palabras. Y es que esto yo no lo hago en mi poder. Es más, cada vez que predico yo no espero tener una efectividad según lo que yo he preparado. La efectividad está anclada en el poder de aquel que levantó a Jesús de los muertos. Por eso cuando usted sirve y sirve de esta manera, ministra la palabra, usted tiene que saber que no es su capacidad. Usted tiene que saber que no es su habilidad. Dios le ha dado ciertos dones, pero esos dones, repito, están empoderados por la misma fuerza, el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos y lo hizo sentarse a la diestra del Padre. Eso es lo más importante que usted tiene que entender de los dones. No solo es una capacidad que usted tiene y vamos a ejercitarla, vamos a desarrollar. Tiene poder ese don. ¿Está siguiendo esto ahorita? Asimismo, Jesús nos da estos dones
Y los dones no son iguales. Hay una diversidad de dones. Y la diversidad de los dones enriquece el cuerpo, hermano. Cuando usted no pone su don al servicio de la iglesia es pobre a causa de usted. Porque yo no puedo llegar a las personas que usted puede llegar. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Entonces usted quiere enriquecer el cuerpo, ponga sus dones al servicio del Señor. Cada uno de nosotros tiene un don diferente. Tal vez a alguno de ustedes le va a gustar ir a predicar al hospital. Yo conozco personas que les encanta ir a predicar a las Bartolinas, a las cárceles. Les encanta, hermano. A mí solo pensar que voy a ir me tiembla todo. Ya he ido, lo he hecho, ¿ya? Pero yo sé que no es mi ministerio, yo sé que no es el don que Dios me ha dado. Bueno, pero predicar la palabra en cualquier lado. No, mentira, no es así. Eso no funciona así. Dice la Escritura que el Espíritu nos da los dones, Jesús nos da los ministerios y el Padre nos da las operaciones. ¿Sabe cuál es uno de los grandes problemas hoy en día de los seminarios? Que gradúan a un montón de gente como pastores. Solo porque están estudiando en el seminario les dicen pastores. Y el pastorado es un llamado, no es un título, hermano. El pastorado es un llamado que se hace desde antes de la fundación del mundo. Dios ya te había escogido para que fueses pastor de su grey. Y el hecho que tengas ciertos conocimientos no te hace pastor. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Entonces los ordenan como pastores y les dicen pastores solo porque están estudiando teología. Ese es un gran fracaso. ¿Y sabe cuál es el terrible fracaso de eso? Que en el corazón del hombre hay un montón de pastores sentados de pastores por título, sentados en las iglesias, esperando a ver en qué momento el pastor que está predicando se equivoca para ellos darle en la nuca. Porque todos quieren estar aquí, porque como les han metido en su cabeza de que el pastor es lo máximo, el máximo grado al que se puede llegar, desperdician sus dones, desperdician su llamamiento. Usted puede ser mucho más efectivo que yo en una Bartolina, si usted tuvo el llamado para predicar en Bartolinas. Usted va a ser increíblemente inefectivo si su llamado es predicar en Bartolinas y está a cargo de una iglesia. ¿Está siguiendo lo que estamos hablando? Cada quien, y eso es lo que enriquece el cuerpo. El cuerpo es enriquecido cuando no todos somos lo mismo, cuando no todos hacemos lo mismo, cuando nos damos cuenta que somos cosas diferentes. Hay unos que son ojos, dice Pablo, y hay otros que son orejas. Para el funcionamiento del cuerpo, evidentemente, hay unos que son más necesarios que otros, pero a la larga, fíjese qué interesante, el mismo apóstol Pablo dice que los más indispensables son los más chiquitos e indefensos. ¿Cuántos quisieran perder un brazo? Nadie. Pero ¿y si le dan a escoger entre perder 2 ojos a un brazo? ¿Qué preferiría perder? Sin embargo, con el brazo se defiende. Funcionalmente el brazo es como que es mejor, es más fuerte. Funcionalmente. ¿Ya? Pero dice el apóstol Pablo que los órganos más insignificantes son prácticamente los que todo el cuerpo cuida, porque son esenciales. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Entonces aquí no se trata de ser más grandes, se trata de que entendamos cuál es el rol de cada uno. Y cuando todos entendemos el rol de cada uno, funcionamos mejor. Cuando en el matrimonio es exactamente igual que la iglesia. Cuando en el matrimonio el hombre y la mujer ambos están peleando por querer mandar, eso no funciona. La Escritura nos ha dejado un diseño en el cual el hombre lidera y la mujer apoya las decisiones de su esposo. Así es, pastor, pero mire que mi esposo toma unas decisiones bien alocadas. Sí, pero siempre fue así, hermano. Y nadie lo obligó a casarse con él. Usted lo escogió. ¿Me está siguiendo hasta ahorita?
De la misma manera funciona la iglesia. En la iglesia, todos y cada uno de nosotros acá tenemos una paleta. Yo me la imagino como una paleta de colores. Diferentes dones, hay dones primarios, sí, hay como los colores, hay colores primarios como los del arco iris, pero de ahí salen miles de colores distintos. Tonos de grises diferentes, tonos de azules diferentes. Cuando usted va a comprar una pintura y le enseñan el catálogo de pintura, eso es lo más terrible que puede existir. Porque de azul hay como 300 colores distintos. El cuerpo de Cristo es exactamente igual. Y cada uno de nosotros funciona según el diseño que Dios ha dado para enriquecer el cuerpo. Si usted no pone al servicio del Señor sus dones, usted está empobreciendo la iglesia. Y aquí no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Con dinero o sin dinero, la iglesia tiene que tener una función. Y usted, con dinero o sin dinero, hay algo que usted siempre puede hacer, que es cumplir la obra del ministerio. ¿Y cuál es la obra del ministerio? Enseñar la palabra a otros. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Entonces, fíjese, esta diversidad de dones es de tremendo beneficio para todo el cuerpo. ¿En qué sentido es que estos dones son de mucho beneficio? Porque, hermano, usted necesita a alguien que predique como yo, como ya le decía, ¿ya? O mejor que yo, pero también va a necesitar en su momento a alguien que pueda ir a un hospital y dar palabras. Eso no siempre lo tiene que hacer el pastor. Para eso estamos todos nosotros acá, para que todos fungiendo adecuadamente según la obra que el Señor nos ha mandado hacer, lo podamos hacer y el cuerpo funciona de una buena manera. Creo yo que en la iglesia necesitamos cultivar una mentalidad de dones. ¿Sabe cuál es esa mentalidad de dones? Primero, preguntarle usted al Señor qué dones le ha dado. Pregúntele. Hasta cuando ya usted esté cansado de preguntarle al Señor, entonces viene y me pregunta a mí. Pero no quiero que después de esta predicación, ¿no? Pastor, mire, fue que me llamó la atención lo de los dones. ¿Qué don tengo yo? Yo no sé, hermano. Es nuestra labor encaminarlo, ya lo vamos a hablar más adelante. Es nuestra labor encaminarlo a usted y más o menos ayudarle a que usted discierna cuáles son sus dones. Pero los dones son dones espirituales y por lo tanto usted los debe de discernir de manera espiritual primero. Entonces usted me iba a preguntar, pastor, ¿y usted como de qué me ve talla a mí? ¿Eh? Yo le voy a decir, hermano, ¿cuánto tiempo lleva orando? No, es que hasta ahorita me ocurrió y como lo vi que no estaba haciendo nada, dije, le voy a preguntar. Entonces yo le voy a decir, va, hermano, entonces vaya, ore todos los días, pregúntele al Señor. Pregúntele al Señor. Porque usted se tiene que dar cuenta primero en comunión con Él, quien le ha dado un don con el poder de la misma resurrección. Él le tiene que decir a usted para qué lo quiere. Ya si después de mes y medio, 2 meses, que usted no sabe y usted quiere empezar a servir, entonces venga, acerquémonos, oramos juntos. Vemos para qué Dios le ha llamado, porque es importante que todos acá funcionemos. Entonces, tener esa mentalidad de estarle preguntando constantemente al Señor qué dones me ha dado. Y no solamente qué dones me ha dado, sino cómo voy a utilizar estos dones en el cuerpo. También es importante, porque algunos creen que solo porque pueden predicar, como ya les decía, tienen que abrir iglesia, no necesariamente. La semana pasada, me llamó un pastor que no conozco y me dice que ha estado escuchando las predicaciones, un pastor de San Rafael Cedros. Y me llamó y me dice, pastor, estoy bien preocupado, la iglesia donde estoy no se predica
la sana doctrina, y yo estoy estudiando en un seminario en línea que es reformado, y he aprendido un montón, y yo ya me siento incómodo. Entonces, pastor, yo he tomado la decisión que voy a ir y voy a poner mi propia iglesia, y voy a empezar y voy a enseñar a la gente. ¿Y qué dice usted, pastor? Ya me faltan no sé cuántas materias para graduarme, entonces voy a empezar y voy a empezar a enseñar la verdad. ¿Qué dice usted, pastor? Le digo, hermano, ¿usted en qué sirve en la iglesia donde está? Me dice, no, yo predico de vez en cuando que me dan chance, tengo una casita de oración, ok. ¿Y cómo se ve usted como pastor? Ay, a mí me da miedo eso. Yo no quisiera, pero siento la responsabilidad de hacerlo. No lo haga, hermano. Por favor, no lo haga. Porque la primera característica de un anciano es anhelarlo, no huirle. Aquí vengo porque el Señor me manda. Esa no es la primera característica de un pastor. La primera característica del pastor dice: el que anhela obispado, buena obra desea. Y ya qué bueno que lo anheles. Ahora vamos a revisar tu vida. Pero lo primero que tienes que tener es un anhelo. Pastor, entonces, el hermano, ¿cómo es que a nosotros nos dice que nos salgamos de la iglesia donde estamos y a él le dice que se quede donde está? Hermano, porque él no tiene para dónde ir. Usted sí tenía dónde ir, lo que pasa es que no quería venir. Pero sí tenía dónde ir. El hermano no tiene. Y yo no le puedo decir que viaje de San Rafael Cedros todos los domingos con su familia, casi más de 1 hora para venir a congregarse acá. Le di la opción, le dije, si usted puede, la iglesia está abierta, pero yo no se lo recomiendo. Siga sirviendo ahí. ¿Ya lo echaron de la iglesia? No, todavía no. Pues siga sirviendo ahí. Enseñe, usted no tiene para dónde irse. Y la solución hoy por hoy no es de que usted empiece desde cero. Usted tiene que tener un gran anhelo, porque empezar de ser una iglesia es difícil. Es bien difícil. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Pero cuando usted tiene el anhelo, nada lo detiene, porque el Señor le ha puesto ese anhelo a usted. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque no solo es necesario saber cuáles son mis dones, sino también cómo los voy a utilizar. Y tal vez el hermano no tenga que utilizarlos como pastor, aunque pueda predicar. No es necesario que él sea pastor, sino que tal vez en una casita de oración. ¿Y quién dice que en una casa de oración la gente no es transformada, la gente no es convertida? ¿Quién dice que en un grupo de crecimiento, es menos que esto? Es más. ¿Sabe cuál es el lema con el que empezamos los grupos de crecimiento? El sermón del domingo es necesario, pero no es suficiente. No es suficiente. Si yo aquí hablo y uno que está... Ya se perdió todo el sermón, lo tiene que volver a ver en su casa. Porque ya no tiene sentido. ¿Y de qué habló yo? Fíjate que, pastor, que en ese momento como que yo no mucho le entendí. ¿Cómo te dormiste? Entonces el punto, hermano, es que primero usted pregunte al Señor qué dones le ha dado. Segundo, pregunte al Señor de qué forma va a utilizar usted esos dones en el cuerpo. No queremos pastores que Dios no quiera como pastores. Eso es terrible. Y gloria a Dios si usted se gradúa de un seminario, pero eso no te hace pastor. Pero siento que me estoy desperdiciando. Un alma no es desperdicio, hermano. Si tú puedes discipular un alma todas las semanas, a lo mejor ese es el propósito de Dios por el cual te mandó a estudiar 5 años en el seminario. Y estás bien, vas a estar bien. ¿Me estás siguiendo lo que estamos hablando? Y no es que estoy defendiendo el púlpito. No crea, ay, pastor dice porque no quiere que nadie lo reemplace. Hermano, si usted hace esta labor mejor que yo, venga, predique usted. Yo también me gozo y me alimento y me enriquezco de los dones de otras personas. Esa es mentalidad de don. No solamente tengo que saber para qué me ha llamado el Señor, sino cómo lo voy a utilizar.
Y tercero, ¿cómo puedo reconocer los dones de mis hermanos? Creo que aquí en la hojita que usted tiene, número 3, la pregunta número 3, se la voy a adelantar. Piensa en las personas que se sentaron a tu alrededor en la iglesia. ¿Podrías identificar y reconocer algunos de esos dones? Piensa en las personas que están a la par suya. ¿Qué dones le ve usted, hermano, a estas personas que están a la par o adelante o atrás suyo? Esa es pregunta del día martes. ¿Ya? ¿Sabe por qué? Porque a veces, póngame atención con esto, estas personas nos están ministrando y nosotros no nos damos cuenta. Y muchas veces lo necesitamos. Hermano, quiero agradecerle porque, hombre, la palabra que me dio la vez pasada, cayó en el grano. En el principio me enojé porque dije yo, y este hermano metido que tiene que andarme diciendo a mí. Pero mire, después reflexioné y hermano, de verdad se requiere mucho valor y mucho amor para decirme algo como lo que usted me dijo. Gracias, de verdad. ¿Sabe tal vez por qué usted no conoce cuáles son sus dones? Porque nadie se los reconoce. ¿Sabe cómo yo me di cuenta que yo traía para predicador? Cuando la gente me dijo, pastor, con usted aprendemos, ¿sí? Pues a lo mejor por aquí voy. ¿Sabe con qué empecé yo en la iglesia? Tocando la guitarra. Y no estoy diciendo que sea de menos, ¿no? Pero yo empecé y yo ahí me sentía tranquilo, ¿sí? Un día me agarraron a quemarropa y me dijeron, predicar porque el pastor tiene diarrea. Y yo digo, ¿qué voy a predicar? Dije. Si yo venía con las alabanzas listas, ¿qué voy a predicar yo? Y ahí vos me dijo, pero ahorita no podemos predicar. Y agarré la Biblia y empecé a predicar y toda la gente le gustó. Pura herejía dije, pero... Cuando usted lo inviten a servir a algo, cuando usted tenga la oportunidad de darle la palabra a alguien, de servirle la palabra a alguien, hágalo. Usted no sabe cómo Dios puede ir transformando su ministerio, transformando su vida de esa manera, para servirle. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Versículo 11, ahí en Efesios. Entonces hay una diversidad de dones y el versículo 11 dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles. No sé si en su Biblia de las Américas el ser apóstoles está como en itálicas, porque esa es una traducción tentativa. ¿Ya? Realmente la traducción vendría a decir algo más como, y Él dio que unos, ¿ya? O Él dio el ser apóstoles, Él dio el don a la iglesia de ser apóstoles, algunos, ¿ya? No es de que Él dio a algunos el ser apóstol, vos vas a ser apóstol y ese es tu don. No es lo que, sí es así, pero no es lo que el texto quiere enfatizar. Lo que el texto quiere enfatizar, póngame atención con esto, es de que los mayores regalos que la iglesia ha recibido son hombres piadosos que estén al frente y prediquen enseñándoles la palabra del Señor para que puedan ser capacitados y fungir ustedes mismos como ministros. Fíjense, aquí no hay dones de servicio, aquí no está diciendo que gloria a Dios por aquellos que barren, gloria a Dios por aquellos que encienden las luces, que recogen las sillas, gloria a Dios por no está hablando de eso, está hablando de ministerios que tienen involucramiento con la palabra. Él dio a la iglesia apóstoles, Él dio a la iglesia, viene hablando de los dones y dice Él dio, Él regaló dones tremendos a la iglesia y dio apóstoles, a otros les dio como profetas, a otros les dio como evangelistas y a otros les dio como pastores y maestros. ¿Con qué propósito se los dio? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Sabe cuál es mi mayor responsabilidad acá? Equiparlo a usted.
enseñarle cómo servir. Esa es mi mayor responsabilidad. Mi mayor responsabilidad es enseñarle a usted lo importante que usted es para que el cuerpo esté enriquecido. Esa es mi mayor responsabilidad, eso es lo que dice aquí, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces Cristo ha dotado su iglesia con dones. Sí, son muchas habilidades, pero en este texto los dones son personas, hombres que Dios ha preparado, que Dios ha instruido para que usted haga uso de ellos. Úsenos. Úsenos. Pero úsenos bien. Somos el regalo de Dios para la iglesia. No todos tienen el valor o la responsabilidad o el llamado de pasar X cantidad de tiempo en el seminario. Si alguien ya lo pasó, o si alguien está en esa tarea de cumplir su labor de ministerio, úselos, hermano. Úselos, llámeles, pastor, hermano, mire, usted que está en el seminario, fíjese que tengo una situación y no sé qué hacer. Antes de decidir, pregunte. Antes de decidir, acuda a estos hermanos que están pasando más tiempo en la escritura que usted. Porque de esa manera le enseñan a usted a vivir para Cristo. Le enseñan a usted a usted utilizar sus dones. Le enseñan a usted a guiarse por esta vida. Nosotros, nuestra labor es equipar a los santos. Bueno, esa es nuestra mayor responsabilidad. Nuestra mayor responsabilidad, vuelvo y le repito, es de que usted quiera, que usted busque la manera de cómo ministrar la palabra de Dios, porque eso es algo que Dios le va a preguntar a usted cuando llegue delante de Él. ¿Se recuerda nuevamente cuáles son las marcas del discípulo? El discípulo ama la palabra y el discípulo ama a la gente. Son las marcas del discípulo. Cuando usted llegue allá a los cielos, cuando usted se presente delante del Señor, el Señor solo le va a pedir cuenta por dos cosas. Las únicas dos cosas que son eternas en este mundo: su palabra y la gente. No le va a preguntar, mira, y aquel carrito que te digo, que me pediste para andar jalando a la congregación, ¿para qué lo ocupaste? No le va a preguntar por el carro, no le va a preguntar por el trabajo, no le va a preguntar por absolutamente nada de eso. El Señor le va a preguntar, mira, ¿qué entendías por la soberanía de Dios? Ah, no, yo leí un libro de la soberanía, bellísimo. Qué bueno, te instruiste. Ok, ¿qué hiciste con ese conocimiento? ¿Cómo ministraste a las personas que estaban a la par? No, que mira, como a mí tú me hiciste penoso, Señor. Eso no va a funcionar así. ¿Está siguiendo lo que estamos hablando? Eso no va a funcionar así. Dios le va a preguntar a usted y le va a pedir cuentas por qué hizo usted con su palabra que es eterna y qué hizo con las personas que puso a su alrededor que también son eternas. Y mi labor y la labor de los hermanos que se están capacitando en las escrituras también es equiparlo a usted para que usted viva una vida de tal manera que cuando llegue a la eternidad usted pueda dar cuentas claras al Señor de qué hizo con la palabra. ¿Está conmigo usted ahorita? Cuentas claras al Señor de qué hizo con la gente que le puso a su alrededor. Eso es importantísimo. Ay, Señor, yo te agradezco porque me transformaste, me cambiaste mi vida. Ok, pero ¿para qué? Si te la cambió solo para tu beneficio, no hiciste nada. Empobreciste al cuerpo en los 20 años que fuiste parte de esa congregación.
Ay, es que mira, a mí viera que me cuesta escuchar los problemas de la gente. Sí, pero ahí empieza el amor. ¿Se recuerda que hablamos la semana pasada? Pero es que yo no sé qué decir, entonces aprenda. Pero es que a mí me da pena, entonces empiece con los cerquitas, con los amigos, con los que no les da pena, con los que cuenta chistes colorados y se ríe. ¡Ah! Con eso empiece. Porque si no le da pena contar chistes de doble sentido, ¿por qué le va a dar pena predicar la palabra? ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? La mente siempre va a estar bloqueada a no querer servir. Aunque usted no lo crea, yo todos los domingos tengo esa misma lucha. Y si llamo y digo que estoy enfermo, ¿no? Son los primeros 2 minutos en los que usted está despertando, ¿no? Y si llamo y digo que estoy enfermo, no, tengo que ir. Porque la mente siempre va a querer rechazar, la mente siempre va a querer no hacer lo bueno. ¿Está siguiendo hasta ahorita lo que estamos hablando? Pastor, y entonces ¿para qué tenemos que equiparnos? Literal C del número 2. El objetivo de los dones es promover la vida de Cristo en los creyentes. Eso es lo que dice el versículo 13. Léalo desde el 2. Dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, fíjese, quiero explicarle esto así de manera rapidita. ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es la metodología que tenemos que tener con estos dones? Primero, los dones tienen que estar arraigados en la verdad. La forma de funcionar de los dones tiene que estar arraigados en la verdad. Mire lo que dice el versículo 14. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Lo primero que usted tiene que entender es que los dones solo pueden funcionar y deben funcionar de manera exclusiva, arraigados en la verdad. Usted va a enseñar a las personas a que estas personas estén arraigadas en la verdad también. La verdad es lo más central. La Escritura, la palabra de Dios, cuando dice aquí a la unidad de la fe no solamente es el hecho de creer algo, es en qué estamos creyendo. Aquí el apóstol Pablo no está diciendo que, ay, gloria a Dios por aquellos que pueden hacer frijoles, sirvan a la iglesia haciendo panes con frijoles. No está diciendo eso. Sirva a la iglesia haciendo panes con frijoles, pero no está diciendo eso. Además de eso, usted tiene que trabajar de manera que sus dones sirvan para llevar a otros y que juntos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué quiere decir la fe? La fe, ¿cómo definíamos la fe? ¿Qué es el primer componente de la fe? ¿Cuál es? Conocimiento. Ahí empieza el contenido de la fe. Ahí empieza por lo que todos tenemos que trabajar. Entonces, si usted aprendió algo el día domingo y lo reforzó el día martes, la idea es de que usted pueda ministrar ese conocimiento a otras personas también. Le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos aprendieron algo por lo menos acerca del perdón en las 6, 7 semanas que estuvimos? ¿Cuántos? Levántame la mano, quiero ver. Ok, qué bueno, aprendieron algo. ¿Cuántos lo pusieron en práctica? Ok, gloria a Dios, qué bueno. ¿Cuántos lo enseñaron a alguien? ¿Ve cómo van disminuyendo? ¿Cuántos aprendieron? Todos aprendimos. ¿Cuántos lo pusieron en práctica? La mitad. ¿Ya? ¿Cuántos lo enseñaron? Menos de la mitad de la mitad. ¿Cómo esperamos que el cuerpo de Cristo crezca si la labor se la encargamos al predicador solo un día a la semana? Pero yo estoy más que seguro que durante la semana usted habla con otros hermanos, habla con personas que también escuchan la palabra, ¿ya? Y usted puede decirle, mira, estuvimos aprendiendo en la iglesia que
el perdón es esto, y el perdón es esto, y el perdón es la otra cosa. Eso es ministrar la palabra de Dios. Así madura el cuerpo del Señor. Porque para mí es bien difícil estar en el diario vivir de todos ustedes. Pero para su esposo no, fíjese. Su esposo está ahí todos los días. Su esposa también está ahí, sus hijos. ¿Cuántos enseñaron algo acerca del perdón a sus hijos? Es que no entienden, pastor. Con que entienden el pecado ya no van a entender el arrepentimiento. ¿Está siguiendo cuál es la labor del cuerpo? Hay algo que es increíblemente importante y usted tiene que saber hacerlo, tiene que saber desempeñarlo. Y esa tarea importante es que nosotros podamos enseñar a otros la verdad para que estén arraigados en la verdad. Solo la verdad, amados hermanos, fortalece el cuerpo de Cristo. Solo la verdad y estar unidos en este conocimiento de la verdad nos hace realmente fuertes. Es lo único. Pero vuelvo y repito, esa labor es de todos. Ayudarnos a recordar estas cosas es de todos. Que usted se conecte, ojo, que usted se conecte o se reúna en los grupos de crecimiento. Eso es parte de ministrar también. El punto no es de que usted se conecte a escuchar al pastor dar una explicación teológica, ese no es el punto. El punto es de que usted está escuchando a un hermano, fíjese hermano que esta semana, pues sí, un hermano me dijo así, pero yo le dije, te perdono en el nombre de Jesús. Entonces viene usted y le dice, hermano, eso no es lo que aprendimos que es el perdón. Yo más creo que usted lo que está teniendo ahí es una distorsión del perdón, una gracia barata. ¿Pero dónde pasó eso? En el grupo de crecimiento al cual usted no se conecta. ¿Está siguiendo lo que estamos hablando? Hay una preocupación genuina, tiene que haber una preocupación genuina porque las personas entiendan la importancia de estar arraigados en la verdad. Y dice ahí, versículo 13, y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. ¿Sabe cuál es el conocimiento pleno del Hijo de Dios? Y pongo más atención con esto. Porque la primera de la unidad de la fe es todos tener una misma información. Póngame atención con esto. Todos tener una misma información. Pero el conocimiento pleno del Hijo de Dios no solamente es información. Y eso es algo experiencial. Y ojo, ¿cómo puedo yo ayudar a las personas a que tengan un conocimiento pleno del Hijo de Dios? Hermano, vení. Lo que has hecho es pecado. Debes de arrepentirte. ¿Qué te parece si oramos juntos? Lo que tendrías que hacer es esto, según lo que dice la Escritura. Ay, pero es que mira, yo tengo una raíz de amargura en mi corazón. Ok, Cristo es capaz de ayudarte a arrepentirte y a perdonar. Cristo es capaz, su evangelio es tan poderoso, su evangelio es tan maravilloso que puede ayudarte a que saques lo más negro y podrido que tenés dentro de tu corazón. Y ahí está ministrando usted a la persona. La gente dice, no, de oídas lo había oído, pero hoy, a través de toda esta situación, hoy lo conozco. Hoy lo conozco. Gloria a Dios por aquellos hermanos que en situaciones difíciles a veces me han llamado y me dicen, pastor, gloria a Dios porque sin el conocimiento que hemos adquirido, ahorita que estamos pasando esta situación difícil, no hombre, no sabríamos qué hacer, pero hoy estamos confiando en la soberanía de Dios. ¡Qué bueno! Pero esa no solo es mi labor, es labor suya enseñarlo a otros también. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Estamos arraigados en la verdad y esta verdad es la que nos permite a nosotros alcanzar una madurez cristiana. Esta madurez cristiana no es otra cosa más que el creyente o el discípulo se parezca cada día más a Jesús.
¿Cómo sabemos que un creyente es maduro? Porque piensa como Cristo, actúa como Cristo, decide como Cristo, habla como Cristo. Ese es un creyente maduro. ¿Cuándo fue la última vez que usted se preocupó por la madurez de un hermano de acá de la iglesia? Cuando usted oye que dijeron algo que no es tan de cristiano, menos mal y es cristiano. Y el pastor ni cuenta, dice, sí, hermano, yo no ni siente Dios. Pero usted sí se da cuenta, hermano. Usted sí se da cuenta. Entonces, si usted tiene el amor, vaya y trate de arraigarlos a la verdad, porque si hay alguien que lleva tiempo acá en la iglesia y no madura, todos somos afectados. Todos somos afectados, esa es la comunidad del cuerpo, eso es como estamos unidos todos. No hay un problema suyo que le esté afectando a usted y que usted esté decidiendo de manera pecaminosa que no nos vaya a afectar a nosotros, todo nos afecta. Por eso es importante que usted sepa cuál es su don y sepa cómo ministrarlos en los momentos de mayor necesidad en la iglesia. Dice el apóstol Pablo, sigue leyendo conmigo ahí en el versículo 14, que cuando no hacemos esto, somos como niños. ¿Sabe quiénes son los niños? Los niños en un momento habla de el Señor Jesús en Mateo dice que el que quiere entrar al reino de los cielos tiene que ser como niños, ¿ya? En su inocencia, en su ingenuidad. Pero eso no siempre es bueno. Para vivir en este mundo no es bueno ser como niños. Para vivir en este mundo, fíjese qué interesante, cuando somos inmaduros y somos ingenuos y somos faltos de sabiduría, vamos a pasarla muy mal. ¿Qué es lo que pasa con los niños? Los niños necesitan ser cuidados. Y gloria a Dios porque hay que cuidar a los niños por algún tiempo, pero usted no puede llegar a los 25 años y seguir cuidando al niño. El niño ya tiene que haber crecido, el niño ya tiene que haber madurado, el niño ya tiene que haber tenido el tiempo en el cual aprendió, de manera que ahora las decisiones él las puede tomar por su propia cuenta. Esa es la labor de los padres. La labor de los padres es entrenar a sus hijos para que se puedan enfrentar al mundo. Esa es la labor de los padres. No evitarles todos los problemas, no evitarles todos los fracasos. Esa no es la labor de los padres. La labor de los padres es que cuando los niños fracasen, cuando los jóvenes fracasen, se les enseñan lecciones. Y se le dice, así de dura es la vida, hijo. Pero no, el niño llora por un juguete. Ya le voy a comprar el suyo, papá. ¿Sabe lo que le estás enseñando al niño? Que él solo llora y puede obtener lo que quiere. ¿Me está siguiendo? No, es mío, sí es de él. ¿Y qué querés que hagamos, pues? Yo no me acuerdo de haberte comprado un juguete de eso. ¿Tenés un juguete de eso vos? No, ¿y de quién es? De él. Va, entonces ¿por qué lloras si no es tuyo? Porque yo lo quiero, pero no lo puedes tener. Así maduran los cristianos también, fíjense. Exactamente igual. Pastor, yo quiero que mi marido regrese, sí, pero no regresa. ¿Qué vamos a hacer? Pastor, y yo quisiera que mi hermano cambiara, sí, pero no cambia, ¿qué vamos a hacer? Yo quisiera que la iglesia fuera diferente, pero no lo es, ¿qué vamos a hacer? Madurar. Madurar, si es la vida, madurar. Esta es la vida cristiana. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Entonces, a medida, todas estas cosas, cuando usted le dice, ay, mire, que la verdad es que a mí me decepciona el ser, ay, a mí también. Pero eso es como no le servimos al hombre, sino que a Dios. Ahí no están madurando, ahí son dos inmaduros platicando. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Los niños, dice el apóstol Pablo, habla de la inmadurez como niños, porque los niños son vulnerables, los niños están en peligro todo el tiempo.
Y también habla de otra metáfora y dice, son sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Fíjese, el apóstol Pablo utiliza un montón de metáforas en este pedacito. Dice que no somos como niños, niños sacudidos por las olas. Y sacudidos por las olas hace referencia a que usted va arriba de un barco y las olas van golpeando, ¿ya? Para todos lados, botando todo, haciendo desastre. Y también es como un tamo, ¿ya? Como esas bolas de paja que el viento lleva para donde él quiere. ¿Y quiénes los engañan? La astucia de los hombres por las artimañas engañosas del error. Yo estuve reflexionando acerca de esto y hay personas que han estado con nosotros por mucho tiempo que ahora ya no están. Y fíjese que es bien fácil echarle la culpa a Dios. Decimos, bueno, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y como, pues sí, si hubiesen sido salvos, Dios los hubiese retenido, porque Dios al que salva lo persevera y lo preserva. Entonces, si se fue, nunca fue salvo. Sí, esa es la teología correcta, yo no estoy diciendo que no. Pero antes de tirárselo a Dios de un solo, ¿verdad? Pregúntese por qué vino acá, quién lo trajo. ¿Qué estuvo haciendo acá todo este tiempo? ¿Ok? ¿Qué hicimos para que madurara? Antes de decir, no, ya es la soberanía de Dios que se lo llevó, hay que preguntarse dentro de la soberanía de Dios, yo no soy rebelde, yo no fui rebelde y no cumplí mi parte de hacer madurar al hermano. ¿Está siguiendo lo que estamos hablando? Esa es la labor de todos nosotros. Y hermano, yo estoy preocupado de que esto usted lo entienda, porque de lo contrario usted llegará a los cielos sin nada que presentar delante del Señor. Y usted va a decir, pastor, pero Señor, pero yo, ¿y qué ministerio tenías? Le va a decir el Señor a usted. Sillas. Recogía sillas. ¿Qué ministerios tenía? Alcohol. ¿No? Buen ministerio. ¿Qué ministerio tenía? No, yo le limpiaba el púlpito al pastor que tuviera. Esos no son ministerios. Los ministerios tienen que ver con la palabra de Dios predicada. Hágalos, no estoy diciendo, pues me voy a dedicar a ser predicador. No, hágalos, también los necesitamos. Pero los más importantes de manera eterna son los que tienen que ver con la Escritura y con las personas. ¿Está conmigo hasta ahorita? Y termino con esto. Para que no seamos niños sacudidos por las olas, llevados por aquí para allá por todo viento de doctrina, sino que, versículo 15, aquí es donde está el ministerio. Sino que hablando la verdad en amor. ¿Sabe que una de las cosas que yo más he escuchado acá es decir, ay, pero es que a mí me cuesta, porque mire, cuando ya empiezan a ponerse, se ponen necios y se ponen, mire, yo siento que me agarran. Qué bueno, hermano. Eso quiere decir de que tenés un celo por la casa del Señor, tenés un celo por la verdad. Pero dice el apóstol Pablo que a medida tú sos parte de una comunidad que ejerce sus dones con el poder de la resurrección de Cristo, esos dones son capaces de transformarte a ti, de manera que cuando tú enseñes la verdad, no la tengas que diluir y aún así la podés enseñar en amor. Pero eso, hermano, solo se aprende acá, eso no se aprende en el seminario. Eso solo se aprende entre nosotros. Cuando tenés que decir la verdad y sabes que vas a dañar al hermano, sabes que el hermano se va a ofender, pero lo amás tanto que aún así se lo tenés que decir. Y tenés que buscar la manera y tenés un nudo aquí en la garganta porque no sabes cómo decirle la verdad a este hermano, porque si se la decís de mala manera, se puede ir. Eso es ser maduro.
Eso es aprender a servir al Señor. Eso es aprender a ministrar la palabra del Señor. Y por lo regular hay dos extremos. Los que dicen, bueno, yo le voy a decir y se va para que se vaya, no era salvo. Ese es un extremo. Y el otro es, no, yo no, mejor no me meto. Hay que el Espíritu lo confronte. Ya vamos a hablar con el pastor para ver qué le dice, a ver si de verdad. Hágalo usted, hermano. Aprenda. ¿Sabe cuántas personas he dañado yo en el ministerio queriéndoles decir la verdad en amor y no he podido? ¿Sabe a cuántos no les he dicho la verdad por quererlos amar demasiado? Pero aquí aprendemos y aquí maduramos, esa es la idea. ¿Me está siguiendo esto ahorita? Lo que más importa del apóstol Pablo es la verdad. Y no se sienta mal porque muchas veces la gente reduce el amor a la amabilidad. Sí, hay que ser amables. Por supuesto que hay que ser amables. A mí me pasa por lo regular en los posts de Facebook. Yo los pongo y yo los leo, y yo no lo siento pesado. Ojo, los siento duros, que no es lo mismo. No es lo mismo. Es una verdad increíblemente dura y creo yo que incluso el mundo sabe reconocer un amor duro. El mundo sabe reconocer un amor duro. ¿Cuál es el amor duro? Es amar a alguien lo suficiente como para hacer algo que no es tan agradable, pero ellos requieren tanto la verdad que muchas veces la amabilidad pasa desapercibida. Sí, el amor tiene que ser amable, así dice la Escritura, pero no siempre puede el amor ser amable. A veces tiene que ser duro y saber que es tajante. Ay, pastor, pero a mí me cuesta. Yo no sé usted cómo hace. Aprendo, hermano. Que es lo mismo que usted tiene que hacer. Fíjese, versículo 15 dice, hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, en Cristo. Aquí me gusta porque ya pasa en el versículo 15, dice que yo tengo que hablar la verdad en amor para que todos crezcamos. Habla de forma individual y después se salta a lo comunitario. Eso quiere decir de que la única forma en la que un creyente puede madurar es estando en una comunidad de creyentes que también quieran madurar. Si alguien no hace su parte, usted tiene que saber de que hay un creyente que no está madurando por su culpa. Porque ese es un proyecto comunitario, es un proyecto de todos, no es un proyecto mío ni de los pastores, es un proyecto de todos los que estamos acá. Y cierro con esto, vuelvo a leer el versículo 16. Crecemos en Cristo, de quien es todo el cuerpo, que estando bien ajustado y unido por la cohesión de que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su edificación en amor. De todo lo que hemos hablado, yo no entendí un montón de cosas, yo no sé. Agarre su Biblia y subraye esto. Conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, el Señor produce el crecimiento del cuerpo para su edificación en amor. Si usted entiende eso, tiene que saber que se espera que usted funcione adecuadamente en la iglesia donde el Señor lo ha puesto. Para eso el Señor pues nos ha dado personas que nos instruyan en esto. Y esto evidentemente no es para beneficio personal, sino comunitario. Yo no obtengo ningún beneficio, usted no va a obtener ningún beneficio, pero si todos hacemos nuestro trabajo, la comunidad sí va a tener mucho beneficio. Espero que con todo esto usted vaya haciendo su tiempo, haciendo sus planes,
su agenda, para que el otro año se pueda capacitar y ver cómo ministrar la verdad en amor a otros. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, una vez más nos instruyes, nos enseñas, nos permites, Señor, que podamos ser confrontados por tu palabra, pero al mismo tiempo consolados. Agradezco, Señor, por la iglesia donde nos has puesto. Agradezco, Señor, por el amor que esta iglesia tiene por la verdad. Cada uno de los que estamos acá hemos sido atraídos exclusivamente por la verdad, tu verdad que es predicada, tu verdad que es honrada. Cantamos la verdad, enseñamos la verdad, oramos la verdad. Y día a día, Señor, estamos tratando de conformar nuestras vidas a esta verdad. Queremos agradecerte porque pones en nosotros el querer como el hacer. Pones en nuestras conciencias y en nuestros corazones el querer honrarte a ti en todo momento, en todo tiempo. Pero también, Señor, queremos pedirte perdón, porque pocas veces pensamos en ser instrumentos para el crecimiento de otros. Pocas veces pensamos en tomar ese poquito de conocimiento que hemos adquirido y poderlo ministrar a otros. Muchas veces porque nos da pena, muchas veces porque nos da pereza, muchas veces porque creemos que no hemos sido llamados a eso. Hoy te pido, Señor, que mientras identificamos nuestros dones e identificamos la forma en la que los vamos a utilizar, nos permitas aprovechar cada oportunidad de ministrar a otros tu palabra. Posiblemente alguien en el trabajo está pasando en alguna situación difícil. Usted puede llegar y no le hable de la predestinación, hermano, no le hable de la elección. Vaya y háblele que Cristo puede ser su consuelo si hay arrepentimiento de sus pecados. Si alguien está atravesando por un divorcio, vaya, hable, consuele a través de las Escrituras, anime. Si hay personas que porque los planes que tenían se han caído, vaya y confronte. Dígale, hermano, ¿te has puesto a pensar que tal vez esos planes Dios te los destruyó antes de que te destruyeran a ti? Vení, vamos a orar. Creo que eso cualquiera lo puede hacer, hermano. No hay una necesidad que sea el pastor o que sean los líderes que lo hagan por usted. Claro que nosotros lo tenemos que hacer, pero si usted deja esa responsabilidad de tantas personas sobre un par de hermanos, el cuerpo se va a ver grandemente empobrecido. Usted tiene la capacidad, porque el mismo Señor, el mismo Dios que
levantó a Jesús de los muertos, es el mismo que le ha dado la capacidad para que usted le sirva a Él. Hágalo. Y verá cuán maravillosa gracia el Señor traerá sobre su vida. Cantemos al Señor. Nos humillamos delante de nuestro Dios, sacrificio agradable queremos ser. Hoy renunciamos a nuestra voluntad. Su palabra es nuestra guía al caminar. Fuimos rescatados del pecado, fuimos escogidos por su amor. Serviremos al Señor, serviremos al Señor, aunque se levanten enemigos, aunque venga prueba o aflicción, serviremos al Señor, serviremos al Señor. Ayúdanos, Señor, a servirte, de manera que podamos ministrar tu palabra y poder presentar al mundo una iglesia madura, una iglesia sólida, una iglesia donde muchos están listos para recibir nuevos en la fe, ayudarles a caminar, ayudarles a crecer y a ser cada día más como tú. Gracias por esa tremenda responsabilidad que pones sobre nuestros hombros. Reconocemos que solos no podemos. Necesitamos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén.